Buenas Buenas noches, noches. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, abogada. Buenas noches a las personas que se están conectando. Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, aprendiendo un poco sobre todas estas herramientas y cómo estás más cerca, cómo responder sus preguntas, que no sea tan complicado para nosotros y tampoco para las demás personas, Por, obviamente. por favor, cuando yo estudié Derecho no me dieron cursos de hacer, ahora para ser abogado hay que saber Instagram, TikTok y todas estas nuevas tecnologías. Menos mal tenemos a Alejandra en la oficina que nos ayuda y otros Bueno, colaboradores. Pero bueno, acá estamos. yo me apoyo en mi hija de 10 años, así que Ah, bueno. por favor. Sí, son Bueno, vamos a empezar, expertos. sobre todo los niños inexpertos. Vamos a empezar con este tema. Ustedes escogieron que habláramos supervisa. Yo sé que en las últimas semanas se dio el anuncio, por ejemplo, que las personas que estábamos interesados en traer a nuestros padres o abuelos en Canadá a través de un apadrinamiento, no podíamos enviar un formulario de interés este año. El último, si no me equivoco, fue en el 2020. Y e incluso cuando se hizo el aviso se dijo, bueno, siempre tienen la opción de la supervisa. Y es cuando todos empezamos a preguntarnos qué es la supervisa. Y por eso estamos aquí, abogada, para que usted nos ayude a saber qué es la supervisa, cómo hacerlo, cuesta mucho, es muy complicado, cuánto tiempo lleva, todas esas preguntas. Usted nos responde, Perfecto. ay, perdón, usted nos responde y la gente que tenga preguntas nos las van dejando aquí abajo y bueno, las leo al final, si le parece bien. Claro, claro que sí, Alejandra. La idea de esta presentación es una presentación muy sencilla, es el tema que ustedes escogieron, justamente por el interés que hay de saber cómo puedo hacer yo para invitar a mi padre, a mis abuelos. Sí, en este momento no los puedo apadrinar porque efectivamente, como sabemos todos, los procesos de apadrinamiento de padres y de abuelos en este momento funcionan por sorteos, funcionan por un número de cuotas máximos que el gobierno da para poder hacer rondas de invitaciones. Y efectivamente, como bien lo decías, Alejandra, las últimas rondas de invitaciones que todavía siguen llegando es para la gente que hizo declaraciones de interés del año 2020. Pero bueno, como un premio de consolación, porque así es como lo hemos podido mirar a veces, Sí. es decir, bueno, listo, no puedo apadrinar a mi papá o a mi mamá o a mis abuelos, pero puedo hacer una supervisa o la visa de padres o la visa de abuelos, así es como se llama. Efectivamente, se va a hacer el tema que vamos a tratar el día de hoy. Podemos empezar con algunas preguntas que yo sé que te habían enviado ya Alejandra Sí, sobre sí, el sí. tema, que son preguntas que se repiten en muchas consultas. Vamos a hablar de las generalidades de este tipo de visa. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesito yo como canadiense, ciudadano residente, para invitar a mis padres o mis abuelos? ¿Qué necesito a nivel de lo que tiene que ver con parte documental, parte financiera, estatus en Canadá? ¿Cómo pruebo el vínculo con el pariente que yo quiero hacer venir? Entonces, eso lo vamos a tratar en un primer momento y claro que sí, vamos a estar respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Nos van dejando las preguntas y al final las leo después de que entremos en los generales. Yo me voy a beneficiar aquí de esta transmisión porque igual yo quiero saber qué es una supervisa. Y bueno, ahí si mi mamá está viendo el en vivo, que tome nota también. ¿Qué es una Sí, supervisa? ahí salude. Bueno, la supervisa en principio es una visa de turismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre una visa de turismo ordinaria y una supervisa? Primero que todo, las supervisas se otorgan por todo el periodo del pasaporte, puede ser hasta 10 años, son documentos de entradas múltiples y permiten que la persona se quede en Canadá hasta por 5 años sin salir del país. Esa es la supervisa versus una visa de turista ordinario. Es una visa que va a servirme para estar en Canadá máximo 6 meses. En segundo lugar, en este momento, desde hace unos 3 o 4 meses, una nueva directiva de Inmigración Canadá hace que ya no sean visas de entradas múltiples. O sea, ya esto no es automático. Puede que me den una visa de entradas múltiples, puede que me den una visa de una sola entrada. Eso va a depender del criterio del agente de inmigración en la embajada respectiva que estudia el expediente. Entonces ya de entrada tenemos diferencias bastante grandes.
meses. Con la visa de turismo ordinaria puedo estar máximo 6 meses. Con la visa de turismo supervisa puedo estar hasta 5 años. Las visas de turismo ordinarias pueden ser normalmente dadas por una sola entrada o por diferentes entradas dependiendo de la decisión del agente de visas. En cambio, las supervisas siguen siendo visas de entradas múltiples a Canadá. Pero entonces la gente pensaría que una supervisa es más cara que una visa de turista, dado que me va a dar entradas múltiples. Bueno, en principio a nivel de costos de inmigración tiene casi el mismo valor. Mm. No es que sea súper más cara. La única diferencia es que en la supervisa hay que hacerse exámenes médicos en el país de origen. Esta exigencia no existe para las visas de turismo ordinarias. Es decir, yo hago una solicitud de visa para un pariente que no es ni mi papá ni mi mamá, aunque claro, también lo puedo pedir para ellos. Yo quiero una visa normal ordinaria, yo voy a hacer el pago de las biométricas, voy a hacer el pago de lo que cuesta la visa, pero no necesito hacerme exámenes médicos. En la supervisa voy a pagar el costo de la visa, el costo de las biométricas y a eso hay que adicionarle los exámenes médicos con un médico designado de Inmigración Canadá. Es decir, los mismos médicos que usamos para hacer exámenes médicos y determinar que una persona es admisible a Canadá sin ningún problema de salud y estos médicos pues están en todos los países del mundo prácticamente. Bueno, abogada, ya que nos habló de los exámenes médicos, podríamos seguir con los siguientes requisitos, los requisitos principales, nos preguntaba la gente. Claro que sí. A ver, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es yo como persona que invita, ¿qué debo demostrar? Uno, yo tengo que ser ciudadano canadiense o residente permanente. Ojo, estamos hablando de las supervisas, de padres y de abuelos, porque si yo estoy aquí como trabajadora extranjera, como estudiante extranjera, yo puedo invitar a mi papá o a mi mamá que vengan a pasarse 6 meses en Canadá y no soy residente permanente ni ciudadana, pero Canadá es mi país de residencia habitual porque aquí estudio o trabajo. Entonces, ciudadano canadiense o residente permanente. Segunda condición, la parte financiera. Cuando se hace la solicitud de la supervisa, hay que calcular lo que se llama el revenue mínimo garantizado, es decir, cuánto yo tengo de dinero en Canadá, y esto casi siempre se prueba con los avisos de cotización, de impuestos, de Revenue Canadá y de Revenue Quebec, cuánto dinero yo hago por año. Esto puede ir desde una sola persona, que son más o menos $27,000 anuales, a si son, va aumentando según el número de miembros de la familia. De los que invito y de los que ya tengo aquí, porque eso se hace un grupo, y puede ir hasta $77,000 canadienses de exigencia. Un ejemplo, yo voy a invitar a mi mamá a venir a Canadá. Solo invito a mi mamá, no invito a mi papá. Y yo soy, qué sé yo, soy soltera y no tengo hijos. Entonces, a mí me van a exigir que demuestre 22,000, $23,000 por mí y tengo que dar un adicional por mi mamá. Somos dos personas. Ah, pero yo soy casada con dos hijos. Y invito a mi papá y a mi mamá. Somos 6 personas. Entonces, siempre en el cálculo del revenue o del ingreso mínimo garantizado, tengo que calcular la persona que invito, si es una o si son dos, y al mismo tiempo cuántas personas hacen parte de mi familia. Y en este caso son esposo o esposa o cónyuge de hecho e hijos a cargo, es decir, hijos que están todavía a cargo de la familia. Entonces, demuestro esa parte, tengo que también demostrar que he comprado un seguro médico. La buena noticia en esta parte, un cambio que hubo en la ley este año, es que antes los seguros médicos solo podían ser seguros médicos de empresas canadienses. Canadá dijo, bueno, podemos aceptar un seguro médico de una empresa extranjera. Ojo, no es toda empresa extranjera que le puede vender ese seguro médico. Es súper importante que esa empresa esté en la lista que creó Canadá, que es la lista pública de instituciones financieras que pueden ser admisibles a vender un seguro médico para Canadá. Yo estoy segura que Alejandra les va a compartir el link cuando llegue ese momento para que Claro. ustedes verifiquen que ese organismo sí tiene el derecho a vender el seguro. Seguro de mínimo un año, mis queridos amigos. Entonces, así sea que a mi mamá le dimos
la visa por 5 años, mínimo, mínimo, un seguro de un año. Y además, cobertura mínima de $100,000. Entonces, recapitulando, soy ciudadana o residente permanente. Tengo el revenue mínimo garantizado dependiendo la cantidad de miembros de mi familia, incluyendo la persona o personas que invito. Tercer lugar, compro un seguro que sea válido en Canadá, sea de una empresa canadiense o de la lista de empresas extranjeras admitidas por Canadá. Cuarto lugar, seguro de mínimo un año. Quinto lugar, cobertura mínima de $100,000. Hay ciertos puntitos que tenemos que tener en cuenta. Uno, si yo estoy apadrinando a alguien, por si estoy apadrinando a mis abuelos, estoy apadrinando a mi padre y mi esposo quiere invitar a su mamá, mis padres van a ser contados en el cálculo. Es decir, no solamente van a contar a mi esposo y a mis hijos, van a contar también, uno, las personas que yo invité antes y que tienen visa vigente. Entonces, yo antes invité a mi papá tiene visa vigente, y ahora invito a mi mamá. A mi papá lo debo incluir en mi cálculo, porque Canadá tiene el registro de que yo hice una carta de invitación para él. Asimismo, estoy apadrinando a mis suegros, y ya el apadrinamiento salió, y el apadrinamiento es de 10 años. Ahí me van a pasar también la cuenta diciéndome, además de su papá y su mamá, además de sus hijos en Canadá, calcule sus suegros que están a cargo también de usted. Entonces, por eso es súper importante, antes de presentar la solicitud, buscar una asesoría si usted no se siente familiarizado o seguro si cumple las condiciones financieras, porque este es un motivo de rechazo de la visa. Otro punto importante es lo del examen médico que ya hablamos. Y Ujú. otra cosa es demostrar el parentesco. ¿Cómo lo demuestro? Obviamente es con el certificado de nacimiento o con un documento, dependiendo del país, acta de nacimiento, certificado de nacimiento, que pruebe que esta persona es mi padre o es mi madre o son mis abuelos. De acuerdo. Hablando del revenue, yo escribiendo, hablando del revenue, ¿está como tal el revenue, el salario que alguien pudiera recibir o al igual que otro tipo de visa se puede agregar, no sé, el Bueno, haber, alguna propiedad, cosas de ese tipo? exactamente. En el caso del revenue, ojo, revenue no es sinónimo de salario. El salario hace parte del revenue, pero yo puedo tener un REER, yo puedo tener un CELI, yo puedo tener un terreno, yo puedo tener una casa que me pertenecen, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con patrimonio, que yo declaro a veces en mis impuestos, bueno, tengo una casa y recibo un arriendo, yo tengo una pensión que me pasan. Yo tengo un terreno que me pertenece, yo tengo un REER, un CELI, eso también cuenta en el revenue. Porque vuelvo y repito, revenue no es sinónimo de salario. El salario sí hace parte del revenue y obviamente cuando mi salario es, qué sé yo, $100,000 por año y quiero invitar a mi papá y a mi mamá, normalmente es suficiente porque el tope es como 77,000. Una familia de 6 7 personas, que es como grande, es raro que aquí hayan familias tan grandes, pero normalmente si mi salario es ese, no tengo que demostrar documentos adicionales. Pero si mi salario no es completo, ojo, yo puedo colocar como cosignatario a mi pareja para que él también invite a mi papá y a mi mamá. En ese caso se van a unir los revenue de ambos, y si esa persona también tiene un REER, un CELI, un ahorro, también lo vamos a incluir en el revenue familiar. Perfecto. Tengo una pregunta por acá. Nos pregunta si pueden estudiar o trabajar. Sabemos que a veces los papás, los abuelos latinos vienen, están muy bien una semana y después se aburren. ¿Qué pueden hacer si tienen una supervisa aquí en Bueno, Canadá? ¿cuáles son los derechos que a mí me da Canadá con una supervisa? Los derechos realmente son poder estar en Canadá hasta 5 años sin necesidad de renovar mi visa cada 6 meses, como es el caso de una visa ordinaria. De la misma manera, pues tengo una cobertura médica, no, porque por eso me exigen el seguro médico que debo tener con la cobertura mínima de $100,000. Desafortunadamente, no tengo derecho a cursos gratuitos de francés y de inglés como es en el otro tipo de visa. Pero ojo, yo sí puedo estudiar
Por ejemplo, idiomas, yo puedo estudiar un curso libre siempre y cuando no sea de más de 6 meses. Porque recuerden que si usted tiene usted va a hacer un curso de idiomas, si este no dura más de 6 meses, no necesito visa de estudiante. Yo les recomiendo siempre a los clientes en diferentes organismos comunitarios, no le voy a dar publicidad a ninguno, pero hay unos organismos comunitarios que aceptan personas de más de 50 años que tienen, por ejemplo, el café de CENI, que café de personas mayores. Les dan cursos de francés, los sacan a pasear, conocen gente también de otras nacionalidades, practican el idioma y es completamente gratuito y lo pueden hacer con la visa de turismo. Asimismo, mis queridos amigos, yo pienso que a veces el ejercicio de tener a los padres acá con una visa de turista es de pronto pensando en más adelante poder que se puedan quedar con una residencia permanente, porque de todas maneras son seguros médicos que son costosos. Entonces recuerden que si, por ejemplo, usted tiene aquí a su mamá o tiene a su papá, usted no tiene más parientes en Colombia o en Venezuela o en México que se puedan ocupar o ayudarlos a ellos, y ellos están aquí hace ya mínimo un año, yo les diría, ¿por qué no hacen un proceso por motivos humanitarios? Mm. Ojo, a no confundir con refugio, no tiene nada que ver. El proceso humanitario es por qué yo me debería quedar acá. Y normalmente esa persona o tiene un hijo o nietos canadienses. Y el interés del niño siempre prima en este tipo de procesos. En muchos casos en Nexus tenemos clientes a los cuales les hemos hecho procesos residencia permanente por motivos humanitarios, utilizando el hecho de que están aquí como turistas. Porque, ojo, no puedo depositar ese expediente fuera de Canadá. Debo hacerlo estando como turista al interior de Canadá. Entonces podría ser una vía, una segunda vía de acceso a la residencia permanente. Estoy como turista en Canadá, al año de estar acá, presento mi solicitud de motivos humanitarios y cumplo con las condiciones, solo nomé alguna de las informaciones que vamos a mirar, pero en general son procesos que salen bastante bien. Bueno, entonces la supervisa y que alguien se quede aquí un año, dos, tres, podría ser como una prueba también para ver si le gusta Canadá, porque nos hemos visto casos Absolutamente. de que no les gusta o el... Absolutamente. Y yo siempre le digo a las personas, sí, es una prueba porque efectivamente no es lo mismo venir en verano que en invierno, nosotros mismos igual nos cansamos, así que a veces también el hecho de no poder aprender el idioma, el hecho de que la persona se siente como aislada, es algo que no ayuda. Entonces, yo siempre digo a los clientes, antes de embarcarse en un expediente de apadrinamiento, que como tú bien lo sabes, Alejandra, por eso que llevamos en la oficina, son largos, son costosos, tienen muchas exigencias a nivel financiero, documentación y demás, y que además son una lotería. Si usted está seguro que su padre o su madre no va a estar acá más de 6 meses, ¿para qué hacer todo ese gasto de un proceso de residencia permanente? Porque realmente va a perder su dinero. Mejor es hacer una supervisa. Hay otra opción también. Yo tengo personas que me dicen, no, realmente mi mamá solo quiere venir, por ejemplo, la mía solo viene de mayo y septiembre, porque ella ya después le da frío y se regresa. Entonces, ¿yo para qué le voy a hacer una supervisa? Claro. Yo le hice una visa ordinaria de 10 años de entradas múltiples porque ella aquí dura máximo 2, 3 meses. Entonces, yo siempre digo a los clientes, inmigración es un traje a la medida. El que me queda bien a mí no le queda bien a usted. ¿Cuáles son sus intereses? Y dependiendo de esos intereses, escogemos cuál es la mejor visa para sus padres. Entonces, la supervisa puedo estudiar, pero vaya, no va a estar pagado por el gobierno, por decirlo así. Trabajar, No no se pueden puede trabajar, trabajar. no se puede trabajar. Y, y no tengo derecho a salud porque es por eso que ya yo vengo con un seguro médico. Exactamente. Vuelvo y repito, si la persona ya está acá por lo menos hace un año, es una persona que, por ejemplo, tiene lazos comunitarios, tiene amigos, está yendo a estos cursos gratuitos, estos organismos comunitarios para las personas mayores de 50 años y puede demostrar que realmente es un apoyo importante para su familia en Canadá porque ayuda con los nietos, por esto y aquello, sería un buen candidato para una residencia permanente por motivos humanitarios. Otro asunto importante con este tipo de procesos es que la persona puede salir de Canadá cuando quiere, porque mucha gente lo confunde con el refugio o el Mm. humanitario que hacen los refugiados, de los cuales yo no puedo salir de Canadá. En este caso no, usted conserva su pasaporte, si usted necesita ir a México, a Colombia, por exámenes médicos, por chequeo, vender una propiedad, lo que usted quiera, usted puede salir de Canadá y entrar. Obviamente no se recomienda
estar entrando y saliendo, porque pues si hago un proceso al interior, en un momento determinado van a decir, bueno, ¿lo está haciendo desde el interior o desde el exterior? Pero en principio la visa, la supervisa, es para justamente permitir que abuelos y padres se encuentren en Canadá en periodos más largos, sin necesidad de estar haciendo renovaciones cada 6 meses, pero no da automáticamente acceso a la residencia permanente ni a los derechos que vienen con ella. Súper. ¿Cuáles son los errores más comunes que hemos visto al aplicar que se han visto al aplicar a una supervisa o cosas que la gente cree y no son ciertas de una supervisa? Bueno, el error que vemos más común es la parte financiera. Mm. Desafortunadamente, la gente hace mal el cálculo. Entonces ya nos ha pasado de personas que dicen, listo, yo he invitado a mi mamá y mi mamá tiene una supervisa y ahora vamos a invitar a mis suegros. Pero cuando hicieron el cálculo, no contaron con esa que habían hecho a la mamá y ella había que incluirla en el cálculo. Entonces son rechazados porque no cumplen con los baremes financieros. Otro error que también a veces presentan es la documentación para probar los lazos de parentesco. A veces sucede que, bueno, yo nací y a mí me pusieron Fanny Hernández, porque mi papá no me reconoció en esa época, ok. Pero resulta que años más tarde mi papá me reconoció y yo quiero invitar al señor cumplido acá. ¿Cómo pruebo yo que él es mi pariente? Entonces toca mostrar con un documento que yo nací y me pusieron Fanny Hernández, pero que después mi papá me registró Fanny Cumplido Hernández, hacer una FIDAVID, una declaración explicando la situación, por qué tengo esos dos nombres, porque finalmente ese es mi pariente. ¿Ok? Y súper importante, el lazo hay que demostrarlo, porque es que no es que es mi papá de crianza, no existe eso en inmigración. Si es, por ejemplo, no es mi papá, pero es la persona que me crió porque es el esposo de mi mamá, normalmente a mi mamá le puedo hacer una supervisa y a la otra persona le hago una visa normal. ¿Ok? Mm. Y en la visa normal no necesito demostrar el lazo de parentesco en esa parte. Simplemente que es la pareja de mi mamá o de mi papá. Aunque estuvieran casados, podría ser. Sí, absolutamente. O pareja de Ujú. hecho. Puede ser pareja de hecho. Si son parejas de hecho, es decir, personas que conviven hace más de 12 meses, se hace una declaración jurada. Se hace una declaración ante notario o se hace una declaración, depende de cada país. En Colombia son ante notario, en México también sé que son ante notarios. Ujú. Una declaración diciendo que hace más de 12 meses, obviamente, viven juntos. Ok. ¿Cómo es el proceso paso a paso para aplicar? ¿Es complicado? ¿Se puede hacer en línea? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Bueno, normalmente la buena noticia es que la aplicación se hace en línea. Normalmente yo voy a crear un portal, voy a crear mi cuenta. Si ya la tengo, voy a utilizar la opción para visas o supervisas de padres y abuelos. Yo voy a imprimir o voy a depositar en línea todos los documentos que hemos hablado y normalmente ya tengo listos los formularios con las informaciones. Porque aunque los formularios los puedo también diligenciar en línea, si me hace falta el dato de fecha de nacimiento de mi abuelo paterno, entonces ahí voy a quedar varada. Y además de eso, obviamente, tener una carta de crédito para pagar los gastos. Una vez se deposita el expediente, usted va a recibir lo que se llama un acusé de recepción. Es decir, Canadá va a decir, yo reconozco que recibí la solicitud de parte de la señora Alejandra para invitar a su mamá a que la visite con una supervisa y le va a enviar el número del expediente. De la misma manera, le va a llegar un recibo probando que usted pagó los gastos. Le va a llegar también normalmente en unas 48 horas la orden para que su pariente se haga las biométricas. Las biométricas son válidas por 10 años. Ojo, situación que hemos estado viendo en este último tiempo es lo siguiente. Personas que ya se habían hecho biométricas, perdón, pero que el pasaporte se les va a vencer en un año, en 2 años. Entonces las biométricas son válidas normalmente hasta la validez del pasaporte y Canadá les manda a hacer nuevamente biométricas. Algunos cometen el error de no volvérselas a hacer. Porque dicen, no, abogada, era que ya yo tenía biométricas hechas, así que por eso yo no las hice. Pero resulta de que si su pasaporte está por vencerse muy pronto, en un año, año y medio, es muy posible que Canadá le pida las biométricas nuevamente. Consejo, hágaselo, no cuesta mayor cosa y se va a evitar que rechacen el expediente o que se demore muchísimo porque el expediente no está completo. Ahora bien, los tiempos de tratamiento dependen del país de visa donde vive la persona invitada. Por ejemplo, la última vez que lo vi, México era algo como 300 días, Alejandra, no me acuerdo, No, como algo, 500. algo así como que va a venir para el quinceañero de la nieta.
Tal vez Países sí. como Colombia creo que estaban en 4 semanas. O sea, depende del volumen de expedientes que ellos reciban y depende también del tipo de visa. Es decir, hemos visto, por ejemplo, del lado de México, una aumentación enorme en los tiempos de tratamiento, pero que se debe a qué? Al hecho de que, como saben, desde el año pasado los ciudadanos mexicanos necesitan visa para venir a Canadá. Entonces, el volumen de expedientes que han presentado es mucho más alto del que se presentaba antes de esta exigencia de visa para los mexicanos. En el caso de países como Colombia, los estándares son un poco más bajos. Venezuela, pues ni hablemos, son súper largos para todas las visas. Yo ni siquiera sé si las están terminando. Pienso que sí, pero demora muchísimo tiempo. Súper importante también, otros detalles que ustedes tienen que mirar. Aunque yo invite a mi papá o a mi mamá, aunque tenga la prueba médica, la parte financiera, yo también tengo que demostrar que mi padre o mi madre o mis abuelos tienen vínculos con el país de origen. Entonces, no solo coloque sus documentos, coloque los documentos de la persona. Si la persona es pensionada, coloque la prueba de que recibe un monto de dinero por mes. Si la persona es propietaria de un inmueble, coloque la prueba del inmueble. Si la persona tiene otros hijos, ponga los certificados de nacimiento de los otros hijos. Canadá no presume nada, todo hay que dárselo como un bebé así como una papilla. Entonces, todo hay que hacérselo muy explícito. Probar también si la persona tiene histórico de viaje. La persona ya ha ido a otros lados, ya ha tenido visa para Canadá. Eso también es importante al momento de presentar y tener éxito en el expediente de visa de padres y abuelos. Claro, porque cuando se habla de supervisa, normalmente se habla de los requisitos de la persona que está aquí, del residente, del ciudadano. Yo pensaría enviar una solicitud así y ya, sin poner si mi mamá o mi papá va a regresar a su país de origen. Exactamente. Por eso es importante porque igual sigue siendo una visa Mm, de turismo, eso no lo claro. olvidemos. De la misma manera, súper importante, mis queridos amigos, para este tipo de visa y todas las otras es, por favor, recuerden siempre que Canadá y Estados Unidos se cambian informaciones. No cometan el error de no decirle a Inmigración Canadá si en un momento determinado a usted le rechazaron una visa para los Estados Unidos. Es increíble la cantidad de casos que recibimos donde me dicen, abogada, me negaron la visa de Canadá porque me habían negado la canadiense. Yo solicito una demanda de acceso a la información, pido las notas de la gente y no, lo que pasa es que usted no declaró que le habían negado una visa en los Estados Unidos. Y eso es un motivo de rechazo y no solo de rechazo. Puede haber una sanción de 5 años sin poder presentar una solicitud a Canadá por falsa declaración. Y lo mismo, ojo, con los relevés bancarios, los extractos bancarios, las certificaciones bancarias. Es súper importante que usted presente documentos que sean fieles a la realidad, porque créanme, mis queridos amigos, que están llamando a los bancos a verificar si los documentos que usted envió corresponden efectivamente a los montos que usted tiene en la cuenta o tenía en la cuenta en el momento del depósito de la demanda. Entonces, todos estos aspectos son súper importantes a considerar. De todas maneras, otro punto importante, hay que traducir todos los documentos. No es que usted los va a traducir en Google y va a hacer una traducción cualquiera o en ChatGPT, todo esto, no, no. Tiene que ser una traducción oficial, por favor. Y esta traducción usted la va a depositar. Los relevos bancarios no hay que traducirlos, porque esos son números, son cifras, pero los otros documentos sí hay que traducirlos. Bueno, ya que nos hablaba que Canadá intercambia información con Estados Unidos, sabemos que no solo es con Estados Unidos, podríamos recordarle a la gente con qué otros países Sí, para que claro. lo tengan en Claro cuenta. que sí, Alejandra. Bueno, hay un acuerdo que muy poca gente conoce, que es el famoso acuerdo de los 5 ojos, que está formado por 5 países: Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Son 5 países que en principio comparten el sistema de la Common Law, y lo que usted hace con uno de estos países, los otros 4 países están al tanto. Entonces, si a usted le rechazan una visa en Australia, ya Canadá y Estados Unidos lo saben. Si ustedes rechazan una visa en Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda van a estar al corriente. Entonces, no vale la pena no decirlo, porque igual Canadá lo va a saber. Es mejor decirlo, no hay ningún problema. Nosotros tenemos cantidad de clientes a los que les han negado una visa para Estados Unidos e incluso para el Canadá, y que luego han obtenido positivamente una visa para Canadá sin ningún problema. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos dejaron en los comentarios.
La señora Cristina Castro nos dice, la asesoría de un consultor es costoso para hacer el trámite de supervisa. Bueno, en Nexus no hay consultores. Sí, somos abogados. Solo son abogados. Y bueno, Bueno, en principio, yo que le digo siempre a los clientes, señora Cristina, es, estamos obteniendo un documento que le va a servir por 10 años. Yo siempre digo a los clientes, incluso, mire, si el pasaporte de su papá está por vencerse en 6 meses, esperemos los 6 meses, que pida uno a 10 años y le hacemos la visa. Es decir, pagar un servicio profesional en el que usted sabe que van a poner todas las chances para que el expediente sea aceptado, sobre todo si ya le han negado la visa en otras oportunidades. Es obviamente una inversión, pero que a largo término, si usted se pone a ver cuánto costará una visa en 10 años, seguro es una economía. Y ojo, las solicitudes de visa es como un data crédito. Es como cuando usted pide un préstamo en el banco. Si voy al Banco Nacional y me dicen que no, me queda un reporte. Y luego voy al Banco de Yardá y dice, ah, pero el Nacional le dijo que no, me queda un reporte. Entonces, cada vez que ustedes, por inexperiencia, por mala asesoría o desconocimiento, o porque me asesoré en el grupo X en Montreal, del grupo del qué sé yo, y desafortunadamente la gente no es que lo informe mal, no lo hacen de mala fe, lo hacen en su conocimiento, a usted le rechazan la visa de su papá y de su mamá, eso ya queda en el expediente. Entonces, el agente que va a revisar nuevamente la nueva solicitud de visa, lo primero que va a ir a ver es por qué le negaron la primera vez. Por eso es tan importante cuando nosotros llega un caso en el cual la visa fue rechazada, lo primero que hacemos es, si no lo han hecho los clientes, solicitar una demanda de acceso a la información. Yo quiero tener la misma información que tiene el agente de visas que va a estudiar el expediente, porque si no es como si vamos a un examen y él tiene la respuesta y yo no. Y yo quiero saber si hay algo en ese expediente que le molestó a la gente de visa la última vez y que yo puedo mejorar en mi nueva solicitud. Entonces, cada que hago una solicitud y me dicen que no, es como que mi porcentaje de probabilidad de obtener esa visa también va disminuyendo. totalmente. Entonces yo creo que vale la asesoría, o No, por lo y menos bueno, una consulta. Claro no, que sí, claro, por lo menos una consulta. Ha habido casos donde se les ha rechazado 3 veces, han venido a Nexus y aprobado. Claro que todo se revisa con lupa. Si no saben qué es un absolutamente. DAI, también ahí tenemos por ahí un video donde una de las abogadas de Nexus les explica. Exactamente. Bueno, Son bueno, demandas de acceso a la información y normalmente los clientes que ya han hecho expedientes con nosotros, entonces yo le hice la visa a mi mamá, ahora voy a hacerlo a mi papá, obviamente van a tener un precio especial claro. porque ya conocemos una gran parte del expediente. Bueno, pero de esa parte se encarga Alejandra. El país más lindo. ¿Puedo yo hacer todo el papeleo desde aquí en Montreal? Si usted puede hacer todo el papeleo desde Me Montreal, sí, claro que sí. imagino que es la persona que quiere traer su padre, A su... ver, sí, porque vuelvo y repito, todo se deposita en línea. Lo único que usted no va a poder hacer por sus padres o abuelos es hacerse las biométricas y hacerse los exámenes médicos. Ojo, tiene que ser con un médico designado por Inmigración Canadá y a no confundir biométrica con antecedentes policiales. A veces le decimos al cliente, vaya, hágase las biométricas y me dice, sí, abogada, ya me hice los exámenes médicos. No, no, yo no le estoy pidiendo eso. Entonces, súper importante, igual cuando le llegue la orden de biométricas o de examen médico, Canadá le va a mandar la orden y normalmente nosotros le mandamos, bueno, a nuestros clientes, pero igual está disponible en internet, la lista de los médicos designados por Canadá para hacer estos exámenes. Otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta es cuando usted abre un expediente con Inmigración Canadá, le dan un número único de cliente, el IUC. Así que cada vez que usted vaya a pedir una visa es el mismo número de cliente. Así cambie de pasaporte, así cambie la información. Es solo para que se den cuenta lo importante que es tener claro si ya ha habido un rechazo, por qué rechazaron el expediente para no cometer los mismos errores. Listo, vamos con Katy Álvarez. Por motivos humanitarios, el pasaporte es retirado. Como se mencionó, el proceso humanitario, Ok, él tiene la duda que si se retira el Katy, esa pasaporte. es una
excelente pregunta. No, esa es una de las bellezas del proceso humanitario, para nada. La persona conserva su pasaporte y puede entrar y salir de Canadá las veces que quiera. Vuelvo y repito, yo no aconsejo a los clientes que están que están realizando un procedimiento por motivos humanitarios de pasar largos periodos fuera de Canadá, porque eso es contraproducente para el proceso humanitario. Entonces, para el proceso humanitario, uno, debo estar físicamente en Canadá al momento de depositarlo, ¿ok? Dos, lo más que pueda estar acá, mucho mejor. Por eso la supervisa es ideal porque me permite estar 5 años. Tres, el pasaporte nunca me lo retira. Cuatro, puedo regresar cuando yo quiera a mi país de origen. Consejo al abogado cumplido, no esté viajando tanto para evitar que le pongan problemas cuando vaya a entrar. Pero no, no hay ningún inconveniente a nivel legal a ese sujeto. Ok, Willy, yo estoy en estado final de mi residencia permanente. ¿Puedo comenzar la supervisa para mi madre? Eh, Bueno, normalmente uno de los documentos, Willy, que le van a solicitar es la prueba de que ya es residente permanente. En ese caso le van a pedir sea el IMM-1000, que es la confirmación de residencia permanente, o le van a pedir la tarjeta de residente permanente o un documento que pruebe su estatus en Canadá. Así que en principio, si usted deposita el expediente y no tiene alguno de estos documentos que prueben su estatus, el expediente va a ser rechazado porque no cumple la primera condición para poder invitar a su pariente. y si me meten en algún problema, abogada, y pierdo la residencia permanente o me la quieren quitar, ¿qué pasa con, Bueno, con mi mamá que traje con supervisa? ese, ese es todo un capítulo distinto, depende por qué le quieren quitar la residencia, si es por criminalidad, si es porque estuvo mucho tiempo fuera de Canadá. Venga a vernos que somos expertos en la materia y tenemos unos casos Sí. excelentes que hemos ganado y casos súper difíciles. Pero bueno, en principio, para respuesta. Ustedes saben que obtener la residencia permanente no es fácil. Pasan años, muchos trámites, mucho documento, dinero, etcétera, independientemente del proceso por el cual yo me hizo residente permanente. Entonces, hay una cierta justicia en esto y es decir, no pierdo la residencia permanente automáticamente porque estuve fuera de Canadá o porque cometí un delito o porque hice esto, aquello. Van a abrir un proceso y ese proceso lo va a llevar la sesión de la inmigración, que es una de las secciones de la Comisión de Inmigración y Estatus de Refugiados. No tiene nada que ver con refugiados, pero por competencia de la ley se la dieron a los comisarios de la sesión de inmigración. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy haciendo una supervisa para mi mamá y resulta de que por ahí me empezaron un proceso porque se dieron cuenta que yo no he estado acá 730 días en 5 años. Independientemente del resultado de mi proceso, que puede demorar 1 año, puede demorar 2 años, yo sigo siendo residente permanente hasta que un comisario de la sesión de inmigración decida otra cosa. Entonces sí puedo hacer el proceso de mi mamá o el proceso de mi papá porque yo sigo siendo residente permanente. Porque estoy en el proceso. Hasta que no se tome la decisión, sigo siendo Y esa residente. decisión la puedo apelar y puedo hacer un humanitario. Entonces, como saben que hay diferentes recursos, es por ese motivo que no hay una interdicción de hacer el proceso. Obviamente, la idea es no tener esa espada de Damocles sobre la cabeza, pero sí se puede hacer, porque en principio su estatus sigue siendo residente permanente. Y tenemos la última. ¿Hasta cuánto tiempo se puede quedar un familiar con supervisa? Solo para que quede bien claro. Esto fue lo que llegaron de último. cinco Ujú. años. Si mi mamá viene a visitarme y tiene una supervisa, ella llega en julio de 2025, puede estar sin necesidad de salir de Canadá hasta julio del 2030. Y no tengo yo que estarle haciendo renovación de visas cada 6 meses. Esa es una de las ventajas de las supervisas. Ah, me llegó otra pregunta y ya. Esta la respondemos y nos vamos. Mi hija mayor estudia en Canadá el bachillerato internacional. ¿Nos ayuda en algo? Como familia, no sé ahí si la Pues hija siguió aquí, no, si no, se hizo residente o no. exactamente, tendríamos que tener un poco más de información. Yo le aconsejaría que tomara pues, una cita con nosotros. Si la persona estudió Claro. aquí, yo lo primero que le diría, el tiempo que estuvo aquí en Canadá sí cuenta para muchos procesos. Hay ciertos procesos como por ejemplo para Express Entry o depende en qué provincia estudió o para RIMA en el caso de Quebec, en donde el tiempo en Canadá le da puntos, pero tendríamos que ver el caso en particular. Pero normalmente debería tener un impacto positivo para pedir una nueva visa o para que la persona pueda aplicar otro tipo de proceso.
Bueno, aquí la gente nos pregunta sobre el estimado de fondos. Lo que podemos hacer es ponerles en las redes sociales los fondos que se necesitan por integrantes. Yo sé que está bien establecido. Hablábamos de la liga también para los Así es, exámenes médicos. exactamente. Vamos a colocarle lo que se llama la lista o el link en donde usted puede hacer el cálculo para saber si tiene el revenue mínimo garantizado, el ingreso mínimo garantizado. No es que es aproximado, hay un monto exacto. Una persona Ok, sola, $28,000. 6 personas, $78,000. con Y allí, centavos. sí, y 50 centavos y piquito. Eso lo pusieron al día. Ojo, siempre los ponen al día a 1 de enero de cada año. Entonces, los de este año están actualizados porque los pusieron al día este año. Súper importante, cuando hagan el cálculo, tengan en cuenta todos los parientes, los que ya tienen visa, los que tuvieron, los apadrinados, el esposo, la esposa, los hijos, para evitar sorpresas de que no cumplo, que yo pienso que cumplo con el monto y resulta que no cumplo. Asimismo, vamos a colocar la lista de las empresas de seguro que son admitidas por Canadá y que se encuentran al exterior de Canadá. Listo. Abogada, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias especiales a la abogada Cumplido por la información que nos regala. Si ustedes tienen más preguntas, nos las pueden enviar aquí por privado y con gusto las vamos a resolver. Y bueno, déjenos saber qué más les gustaría saber. Vamos a tratar de hacer este tipo de en vivos un poco improvisados al principio porque estamos aprendiendo. Déjenos las preguntas y nos vemos en la próxima. Claro Abogada. que sí, Alejandra. Muchas gracias a todos por su tiempo y como siempre es para mí un placer poder darles la información al día. De verdad que tratamos siempre de que la información sea lo más clara posible y seguimos a su disposición si necesita información adicional. Y vamos a estar haciendo una encuesta para saber cuál es el próximo tema que quieren tratar. Vemos que hay muchísimos casos que nos están llegando de refugio en frontera. Asimismo, un tema que le decía Alejandra, tengo que hacer un video y es sobre los permisos de trabajo para personas vulnerables, porque estamos viendo un aumento de casos de personas vulnerables que permiso de trabajo cerrado y que pueden pasar abiertos, así que son temas que vamos a tratar muy prontamente. De verdad que gracias a todos por estar Sí. acá y como siempre es un placer estar con ustedes. Y bueno, si les sirvió la información, que la compartan y este en vivo se queda grabado por si quieren verlo después, ¿ok? Hasta luego. Gracias y feliz noche.